Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2:20. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentan Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Acompáñanos. O que ha hecho lo que no debería haber hecho. Nosotros mirábamos ayer que el pueblo consolidado era gobernado primero por Saúl, después por David y después por Salomón. Sin embargo, cuando llegó el reinado de Salomón, él empezó bien su ministerio, con humildad. Él llegó y ofreció 1000 holocaustos a un solo Dios. Esa noche que él ofreció 1000 holocaustos, Dios le habló y le dijo que qué quería para él, que le pidiera cualquier cosa. Ustedes conocen la historia, y él pidió sabiduría para poder escuchar al pueblo, porque el pueblo era grande. Pero no terminó su carrera, como el apóstol Pablo decía: yo quiero terminar mi carrera con gozo. No la terminó así, porque al final de su ministerio también ofreció 1000 holocaustos, pero a 1000 dioses distintos, debido a que tenía 1000 mujeres distintas. Entonces ofreció 1000 holocaustos al principio y 1000 holocaustos al final. Eso abrió el espacio para que viniera la idolatría, que al final de cuentas iba a repercutir en la división del reino. Eso es bien importante que lo notemos, ¿verdad? Entonces ayer estábamos platicando y yo quisiera avanzar un poquito en esto, siempre rogándole al Señor en mi corazón que me ayude para poderles trasladar los pensamientos estos. Y les decía que cuando se dividió el reino, se dividieron reyes del norte. Quisiera continuar un poquito en ello. Reyes del norte, que eran los que se pusieron, los que su capital, la capital fue Samaria. Ahí es donde ellos estuvieron. Estos reyes del norte hicieron 2 becerros de oro para agarrar a la gente y que la gente no se fuera a otros lados. Los entretuvieron de esa manera. Dentro de los otros reyes, todos hicieron lo malo. Todos hicieron lo malo. Fueron 19. Luego están los reyes del sur. Estos eran los reyes de Judá, ¿verdad? 10 tribus se quedaron en los reyes del norte. Fue una división. Fue una división que hasta la fecha persiste. Israel está dividido. Nosotros hablamos de los judíos, pero hay por lo menos unas 10 tribus perdidas, ¿verdad? Entonces, con el final de la diáspora se van a ir recomponiendo todas las cosas que tienen que ser restauradas. Pero estos eran los que nosotros conocemos como judíos. Eran 19 reyes y Atalía, ¿verdad? Que Atalía fue una usurpadora que mató a toda la simiente real cuando su hijo Josías se murió, ¿verdad? Y entonces ella usurpó el poder. De estos reyes, 8 hicieron lo bueno delante de Dios. O sea, por lo menos estos 8 hicieron lo bueno. Los otros todos hicieron lo malo. Pero lo que a mí me llama la atención, y estos que hicieron lo bueno, son estos. Estos que están acá. Vamos a ver, 3, 6, sí. No, 7. Aquí pusieron 7. Ok. Josafat, Joás, Amasías, Uzías, están Ezequías y Josías. Ok. De estos que hicieron lo bueno, desafortunadamente, también hicieron cosas malas. O sea, lo que yo quisiera traer a la atención, a mí mismo, primeramente, a mí mismo, es que uno puede hacer cosas buenas y a veces, hermano, de todas maneras termina haciendo más de algún error, incluso de David, que se dice muchas veces: y David hizo lo bueno, y este fulano hizo lo bueno, pero no como mi siervo David, con todo su corazón. Y David fue perfecto, excepto en el caso de Urías Eteo, dice. O sea, siempre como que nosotros, nuestra humanidad, mancha las cosas que Dios
nos da. Y por eso necesitamos ese examen constante en nuestra vida, en nuestro ministerio. Cuando Dios nos da un ministerio, definitivamente Dios nos da poder, Dios nos da autoridad, Dios nos da presencia. Lo que nosotros llegamos a decir, nos convertimos en una especie de patriarcas en donde estamos, ¿verdad? Y como bien decía Huguito, sentamos precedentes, eso es definitivo, ¿verdad? Y las ovejas miran a su pastor para todo, hermano, para todo. Aún si el pastor invita a alguien para predicar y el predicador dice algo, ya sea algo chistoso, un rema, lo que sea, todos antes de decir amén o reírse, voltean a ver al pastor que está subido para ver si el pastor se rió. Entonces ya eso como que le da permiso a él de que también se ría, ¿verdad? Eso es normal. Pero entonces aquí, cuando analizo estas cosas, digo, ¿qué cosas buenas hemos hecho nosotros en nuestro ministerio? ¿Y qué cosas malas habremos hecho? Mire, cuando uno hace cosas malas en el principio del ministerio, es entendible. ¿Por qué? Porque no tiene experiencia. Y echando a perder, se aprende, ¿va usted? Lo único que es de echando a perder es bien cardíaco, porque uno puede estar echando a perder personas. Yo puedo recordar algunos errores garrafales que yo cometí al iniciar mi carrera de predicador, al iniciar mi carrera de pastor y al iniciar mi carrera de apóstol. Y eso quizá dejó marcada a algunas personas que hasta la fecha me juzgan por eso. Y tienen razón, porque tal vez no siquiera he podido pedirles disculpas o perdón, ¿verdad? Digamos, bueno, como predicador sigo cometiendo en los tres sigo cometiendo errores, ¿verdad? Pero ahora ya no quiero que sean tan evidentes. Yo a veces platico, digo, si el Señor permitiera que yo me metiera en un túnel del tiempo para resolver algunos problemas que mi apóstol me mandó a resolver en algún momento, ya no los trataría igual, porque he aprendido otro montón de cosas. Pero lo que me tranquiliza es que no hay túnel del tiempo. Para empezar, ¿va? Número uno. Y lo otro es que sé que enmendaría algunos errores, pero cometería otros. Entonces, pienso que lo que necesitamos hacer es ir y ponernos delante del Señor constantemente y avanzar hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto en la medida de la plenitud de Cristo y podamos ministrarle a la gente eso también. ¿Con cuánta razón dice la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto? Entonces, lo primero que creo que deberíamos de hacer es asimilar los errores. ¿Qué errores has cometido? Yo me recuerdo de errores, algunos se me vienen a la mente. Un día estaba predicando en los inicios de mi predicación ya en la iglesia. Y a un hermano se le acababa de morir su esposa. Yo lo había acompañado al cementerio, había estado con él, había orado por él. Y el domingo que ya estábamos predicando en la iglesia, dije algo muy desafortunado, no de él ni de la señora, pero dije algo muy desafortunado en una frase muy fea acerca de los que se habían ido ya, acerca de los que habían muerto. Y cuando yo la dije, el Señor permitió que cuando la terminé de decir, lo viera a él. Vi su reacción, sentí como que le hubiera pegado. Y se hizo, y era un hombre honorable, fiel de todo. Y esa fue la última vez que lo vi en la iglesia. Porque yo dije algo que no debería haber dicho. Y yo sé que usted quiere saber lo que yo dije, pero para no decirlo, como dijo aquel, nombre, dirección y teléfono quiero para orar por él, ¿verdad?
Pues a mí no me pareció algo agresivo en ese momento. Pero yo lo que dije fue, estos ojos que no se los van a comer los gusanos. Qué animalada, hermano. Solo lo terminé de decir y él acababa de enterrar a su esposa, hermano. Fue la última vez que llegó. Y ya no lo volví a ver y ya no le pude pedir perdón. Cometí un error. Otra vez, este tema se va a llamar los errores del apóstol Sergio. Otra vez, me da pena, hermano. Pero va sobre usted. Si causa algún... Otra vez, dije, uno a veces tiene tan mala suerte que compra un circo y le crecen los enanos. Y había una hermanita. Ahora, yo no sé cuáles errores usted ha cometido, pero le aseguro que también los ha cometido. Porque a veces uno dice cosas que no debería de haber dicho. Pero esos son errores de predicador, que tal vez no son tan sustanciales. Pero después vienen los errores pastorales, que son errores que muchas veces son errores de apreciación. Y digamos, ya en el ámbito apostólico vienen otros errores, hermano, que ya no son solamente eso, sino que son errores de fondo. En donde un timonazo que dé mal, es como que cuando tú vas manejando tu propio vehículo y vas solo, pues das un timonazo malo y te afecta solo a ti. Pero si vas manejando transporte público y das ese mismo timonazo, te llevas a un montón de gente. Entonces yo creo que una de las cosas por higiene espiritual deberíamos de hacer es evaluarnos. Por eso la Biblia dice que nosotros deberíamos de examinarnos a nosotros mismos, no buscar tener la razón, tampoco buscar no tenerla, pero sí por lo menos ponernos delante de Dios. Señor, aquí estoy. Y hay cosas que son demasiado evidentes que no las puedo dejar y que si tú no me ayudas jamás lo voy a poder dejar. Pero hay pecados, Señor, que me son escondidos. Líbrame de los pecados, aún aquellos que no me doy cuenta que son pecados. Eso decía el salmista. Señor, alumbra con tu luz mis tinieblas. Padre Santo, solo decir eso ya estás aceptando que tienes un cierto grado de tinieblas en tu corazón. Y el Señor lo dijo: si vuestra luz parecen tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? Entonces, cuando veo a estos reyes, se la echaron buenísima, hermano. Se la echaron buenísima, casi todos, pero más de algo malo hicieron. Y la pregunta que yo quiero dejar en el ambiente, porque no es una acusación, de ninguna manera, es acusación, sino que es una reflexión, es cuáles han sido esos errores en nuestra casa, en nuestra congregación, en la misión, en nuestras relaciones de comunión que tenemos nosotros para poder enmendar lo que tenemos que enmendar. Porque la Biblia lo que dice es: seguid la paz con todos. Y después, cuando podamos alcanzar esa paz con todos, nos van a catapultar a la santidad. No posicional, sino que la santidad progresiva, la total, para ver al Señor. Porque yo creo que queremos verlo, todos nosotros queremos verlo como Él es, pero cuando lo veamos como Él es, dice la Biblia que nosotros mismos seremos como Él es. ¿Y cómo es Él? Sin errores. Hermano Sergio, disculpe, usted me está diciendo que usted pretende nunca tener más errores. Brincos diera si eso pudiera hacerlo, porque realmente el llamado es, y el mandamiento es: sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ha pasado el tiempo.
Se ha arrugado la piel de algunos de ustedes. Han brotado los hilos de plata en tu juventud, diría el cantante, ¿verdad? Cuando aparezcan los hilos de plata en tu juventud. Cuando te pongas canoso, pues. Se te ha caído el pelo. Los dientes también. Pero tiene que haber una renovación interna mientras pasa el tiempo. No podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir siendo así. Entonces acá yo veo a estos reyes que hicieron lo bueno. Cosas tremendas. Por ejemplo, voy con Asa. Este es probablemente el primer rey que hizo lo bueno. Probablemente es el primer rey que hizo lo bueno ya en ese reino dividido. Y Asa quiere decir sanador. Ya, solo el nombre, hermano, solo el nombre con el que se manifestó, con que se presentaba, quería decir mucho porque identificaba su función. Creo yo, como nosotros somos reyes y sacerdotes, según dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, por su sangre nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, al reinar como Asa, una de nuestras funciones principales sería sanar. Aleluya. Oh, qué belleza eso, ¿verdad? Y yo me pregunto si estaremos haciendo eso, tomando en cuenta que la sanidad debería ser integral. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuánta gente herida llega a nuestras congregaciones? ¿Para qué? Pues no para que las apaleemos, ¿verdad, hermano? Sino para que las sanemos. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros estando sin haber avanzado? Solo por la fe. Porque lo que dice, en parte, lo que dice de la Gran Comisión, digo en parte porque son varias cosas, pero me quiero referir a 3 de ellas, y estas señales seguirán a los que creen. Me gusta mucho ese pasaje por muchas causas. Porque para empezar dice estas señales seguirán. Algunas versiones con las puntuaciones que le hicieron las diferentes traductores, se puede leer: estas señales seguirán a los que creen. Punto. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero recordémonos que la puntuación en el idioma español no empezó sino que en el año 1500 y pico, en lo que platicábamos ayer, más o menos en 1500. Eso quiere decir que cuando se escribió esos versículos no había puntuación. Así que depende cómo lo creemos, así lo vamos a hacer. Se podría leer de la siguiente manera: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. 2 puntos. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y pondrán las manos. Que es distinto a decir: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera. No es lo mismo. ¿Si me voy a entender o no me voy a entender? ¿Cuál es la diferencia? Si yo creo en el nombre, entonces tengo esa autoridad. Pero si solo creo y quiero usar el nombre, no tengo esa autoridad. Y eso lo podemos ver en el contexto, porque cuando aquellos hijos de Seba fueron y quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús que predica Pablo, les dijeron: a Jesús conozco, de Pablo he oído, pero ustedes ¿quiénes son? Ustedes no conocen el nombre y no creen en el nombre. Ustedes están usando un nombre que no conocen. Entonces, aquí, eso es impresionante para mí, porque entonces aquí nosotros tenemos que ser sanadores, tenemos que ser Asa, pero para eso tenemos que creer en el nombre, y para creer en el nombre, pero tenemos que conocer el nombre.
No sé si me doy a entender. Sí, pero es que no es lo mismo, a lo que me refiero es que no es lo mismo a amar a Dios que conocer su nombre. Son cosas distintas. Bueno, yo lo libraré porque me ha amado. Lo levantaré porque ha conocido mi nombre. Entonces son dos cosas distintas. Bueno, pero entonces volvamos aquí. Volvamos al sanador. Entonces deberíamos nosotros de avanzar en el conocimiento del nombre y dar lugar hermano, esa es otra cosa. Tenemos que dar lugar a todo lo que la Biblia dice. Por ejemplo, nosotros creemos que existen 18 dones. Bueno, yo creo que existen 18 dones, ¿verdad? Algunos solo se quedaron con 9 en conocimiento porque ni siquiera los practican, ¿verdad? Pero hay 18. ¿De dónde saco eso? De la Biblia, porque están catalogados como carismas. Carismas. Hay 18 carismas. Ok. ¿Cómo los usamos? ¿Cómo los ministramos? Porque una de las razones de una visita apostólica, por ejemplo, es cuando Pablo dice: yo quiero ir a vosotros para compartiros algún don, para impartiros un carisma. En otras palabras, yo voy a llegar a tu iglesia y voy a ir a predicar. Gloria a Dios. Pero te quiero activar en un don. Eso es distinto. Porque eso es no solamente ir a predicar y a decir conceptos humanos o fumadas humanas, o sueños desvelados, sino que es a impartir un don. Y esos dones tienen que estar abundantes mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo, dice 1 Corintios. Entonces, ok, ¿cómo hago para impartir esos dones? Tenemos que tenemos que fluir en el poder del Espíritu Santo y no encasquetarnos, no encasillarnos, no encuadrarnos en lo que nosotros conocemos como la liturgia. A ver, déjenme ver si logro cambiar la forma de lo que estoy diciendo. Le damos nosotros espacio en nuestro culto a Dios a que se manifiesten los dones. ¿Sí o no? Ok. ¿Cómo? Estamos en el culto, ¿ah? Estamos en el culto. Te alabo, Señor, te bendigo, y ¡pam! Viene la adoración y empieza la adoración. Y generalmente en nuestras congregaciones, porque eso no se da en todas, hay un espacio después de la adoración en donde se empieza a hablar en lenguas. Pues ahí le estás dando oportunidad a uno de los dones, que es hablar en lenguas. Como don. Solo ahí ya tenemos problemas. Porque algunos insisten en no conocer la señal del bautismo con el Espíritu Santo con el don de hablar en lenguas, que no es lo mismo. Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, empiezas a hablar en lenguas según el Espíritu te da que hables, pero después viene el don de lenguas. ¿Cuál es ese don de lenguas? Es aquel don que exige una interpretación. Entonces a eso le damos espacio. Y ahí empieza el hermano a hablar. Pero algunos creen, mire, tenemos esta confusión, Padre Santo, ya me metí en líos, hombre, y estoy hablando de Asa, el sanador. Mire, pues, algunos creen que están hablando con un don porque están hablando en lenguas cuando van a empezar a ministrarse los dones, ¿verdad? Entonces empieza a hablar sus lenguas. Empieza a hablar sus lenguas
Y cuando le acercan el micrófono, empieza a profetizar. Entonces la gente piensa que dio el don de lenguas y la interpretación. Y la verdad que no fue eso, sino que fue que él habló sus lenguas para que le acercaran el micrófono, porque tenía una palabra y cuando le acercaron el micrófono profetizó. Pero ahí no hubo una interpretación. No sé si me están a entender. Yo me recuerdo que cuando mi apóstol empezó a enseñar esto, había un hermanito que era muy utilizado en estas cuestiones, y mi apóstol venía de una corriente teológica un poco así, diríamos casi incrédula, ¿va?, acerca de estas cosas. Entonces el Señor le estaba enseñando a él, cada noche dijo, vamos a enseñar los dones espirituales, y cada noche empezaba a enseñar un don espiritual. Entonces ese día le tocaba enseñar el don de interpretación de lenguas. Ese mi apóstol era atrevido, hermano, porque póngale que a usted le dice, hermano, necesitamos un estudio de 1 hora y el tema es la interpretación de lenguas. Le estoy hablando aquí a los pastores, a los siervos, a usted también. Lo meto en problemas. Usted empieza a buscar los pasajes y todo, pero ¿qué es lo que va a decir? El pastor era muy atrevido y muy iluminado y se sentó, y se le sentó a la par el hermanito que usaba el Señor. Empezaron a oír los dones y empezó a hablar en lenguas el hermano, el don de lenguas. Y le empezó a decir, ahí está diciendo esto, esto, esto y esto. Se levantaba la interpretación, todo lo que le había hecho el hermano, como que fuera un traductor, pero no es un traductor, porque hay que distinguir traducción de interpretación. Ya me fui del tema, pero tengo que regresar. Entonces, lo que le estaba tratando de enfatizar es que los dones se van a manifestar en la medida que los enseñemos, prediquemos y le demos espacio. Entonces, como Asa quiere decir sanador, nosotros deberíamos de estar atentos a cuando Dios quiere sanar el espíritu de alguien y dar espacio para ello, o cuando Dios quiere sanar el alma de alguien que está herido, o cuando Dios quiere sanar cuerpos y dar espacio para ello. Yo, mire, creo que nos asombraríamos mucho. Híjole, solo 4 minutos me quedan. ¿No? Ok, ahorita voy. Espérame. Bueno. Haga un llamado en su congregación. Quiero orar por todos los que están enfermos. No haga campaña de sanidad, solo un día que esté predicando, quiero orar por todos los que estén enfermos. Vénganse para acá todos los que están enfermos. Hermano, hasta el pastor pasa. Porque se necesita. No es el punto central del evangelio, pero se necesita. Es rico estar sano, es rico no tener dolor, es rico que se vaya el cáncer y todo eso, es delicioso. Entonces, este rey era sanador. Es que mire, esos 8 reyes o 7 reyes son impresionantes. Son 8, pero yo aquí puse solo 7, ¿va? ¿Asa faltaba tú? Fíjate que le voy a llamar la atención a sanador. Ahora, ¿qué hizo Asa? ¿Qué hizo de bueno? Impresionante, hermano. Cuando leemos la historia de Asa, dice que se volvió a Dios con todo su corazón. Se lo voy a leer así rapidísimo.
Digamos, acá empieza en segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Vamos a ver, aquí rápidamente. Segundo de Crónicas le dije, ¿verdad? Capítulo ¿qué? 14:11 era. Sí, el 11 es eso que tú decías, pero digamos, aquí empieza, Asa. Dice qué tremendo. Asa apagó su celular. No, perdón. Asa hizo lo bueno. Asa hizo lo bueno y lo recto. Hizo dos cosas: lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios. ¿Por qué? Porque quitó los altares extranjeros, los que había permitido Salomón. Imagínense qué tremendo, ¿eh? Destruyó los pilares sagrados y derribó las asheras. Ordenó a Judá que buscara al Señor Dios de sus padres y que cumplieran la ley y el mandamiento. Quitó los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y bajo él el reino estuvo en paz. Edificó ciudades fortificadas. Híjole, usted mira un montón de cosas que hizo este hombre, pero para mí el culmen de todo lo que hizo de bueno fue esto. Mire, vamos a ver. Bueno, esto es tremendo, este versículo que ustedes me mencionaban. Invocó al Señor su Dios y dijo: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla. Derrotó a los etíopes. Pero voy a buscar cuando Asa quita a su mamá. Eso tiene que estar en el 15. Yo lo tenía aquí, mire, 15:16. Y se echó una reforma religiosa. Pero quitó a Maaca, su propia mamá. Dejó de ser reina madre. Por favor, piense en ese momentito, como pastores nosotros, hermanos, que a veces ni siquiera podemos cuadrar a un hijo que se anda portando mal. Y como decía Huguito, ¿verdad? Que llegan a tener tanta influencia que sí le dicen a uno lo que decía aquel, ¿verdad? Hoy no te usó el Señor. Porque él contó cuando le dicen hoy sí te usó el Señor, pero si le dicen hoy sí te usó el Señor, quiere decir que ayer no lo usó el Señor, ¿verdad? Eso es lo que yo interpreto, vamos. Te pusiste a hablar de tal cosa y de tal otra y de tal otra y no tenías que haber hablado. Y uno le dan ganas de decir, bueno, ¿y quién es el predicador? ¿Vos o soy yo? Pero si es el predicadómetro. Porque al final de cuentas se supone que él es la oveja que más lo ama a uno, ¿eh? Entonces no le quiere el mal. Entonces, incluso cuadrar así al familiar biológico de uno, es cardíaco. Pero ahora viene Asa y tiene que cuadrar a su propia mamá. Hermano, para eso se necesita amor al Señor, se necesita valor, se necesita decisión. Yo no sé qué más cosas a usted se le ocurre que se necesita. Porque hablar de la mamá de otro es fácil, ¿verdad? Pero de la de uno, hermano. Ya no sos reina madre. ¿Cómo así? No sos reina madre. Aquí yo soy el rey. Sigo siendo el rey, diría no sé quién más. Y vos dejás de serlo. ¿Pero por qué? Mira, yo fui la que te di a luz. Lo que importa es que te fuiste detrás de otros dioses. Hiciste una imagen horrorosa de Ashera. Ofendiste al Señor. Dejás de ser reina madre. Wow. Mis respetos para Asa.
Trajo a la casa de Dios, sí. Pero la cosa está, ok, la quitó. Qué gran reforma la que hizo. Maaca, por cierto, quiere decir, dentro de sus significados, quiere decir opresión. También Maaca, dentro de las raíces, según algunos diccionarios, quiere decir la que castra. Cardíaco, ¿ah? Porque le quita el poder y la autoridad a quien lo debería tener. ¿Se entiende esa? Es que así es circuncisión, pero así, bueno, es otra cosa. La quitó. Sin embargo, cuando ya estaba bien, lo atacaron los etíopes. Bueno, con los etíopes le fue muy bien, por cierto. Pero después lo volvieron a atacar y Dios lo sacó adelante. Hasta que un día empezó lo malo. Vamos a ver dónde empezó lo malo de este hombre. Que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Yo espero en el nombre de Jesús que nosotros hagamos lo bueno y lo recto delante de Dios, pero que aprendamos de Asa. Entonces aquí mire lo que hizo. En el año 36, del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera y entrara en ayuda de Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa y fue a llamar al rey de los arameos para que atacara a Israel y entonces lo dejaran en paz. Y le sonó la flauta. Hizo alianza con el que no tenía que hacer alianza. Yo quisiera parar aquí. Yo entiendo, hermano, y oigo el anhelo por la unidad. Pero hay que tener cuidado con quién vas a hacer alianza. Porque a Asa le fue bien en todo esto. Pero hay que tener mucho cuidado con quién tú vas a hacer alianza en el pueblo donde estás ministrando. En primer lugar, debes de saber lo que dice la Biblia, que comunión tiene la luz con las tinieblas. Yo, por ejemplo, tendría que analizar bien antes de hacerme cuate, ¿qué pasaría aquí? Bueno, tú sabrás, ¿verdad? Ahí lo van a poner. En el mundo, en la farándula del mundo cristiano, se mueven muchas cosas. Y famosos, ricos y famosos, y rápidos y furiosos. Entonces una vez yo oí a uno de los ricos, famosos, rápidos y furiosos decir que él la Santa Cena la podía celebrar con papas fritas y Coca-Cola. Ahí le puse cruz y calavera. Y aunque es súper famoso y bien recibido en todos los lugares, conmigo no. Porque si él piensa que algo tan sagrado como es la ordenanza de la Santa Cena, la puede ningunear a tal punto de compararla con papas fritas y Coca-Cola. Y sobre todo, aunque no conozco mucho el idioma de todo el mundo, pero el que lo dijo fue, no voy a decir nombres, pero lo dijo un argentino. Y en Argentina, me parece que papa frita es como decir y él decía que así lo podía hacer. No, yo conmigo no. Entonces la pregunta ahí dice, ok, vamos a juntarnos y vamos a tener unidad. Pero hay que ver con quién. ¿Qué le pasó a Asa? Y su alianza con este hombre.
hay alianza entre tú y yo. Y eso le pasó a otro rey también, pero ahí va a ver en un ratito. No, tal vez ya no lo va a ver. Entonces, cuando hizo eso, fíjense pues, cuando uno empieza a caer, hay que tener la caída. O sea, ¿alguna vez se ha caído? Ya así de la edad que tiene, se ha caído. Es cuando uno es patojito y se cae, se levanta, parece uno de hule, ¿sí? Y da risa. Pero ya así más o menos a la edad que yo tengo, cuando uno se cae, da pena. Pero una vez que cuando uno va en el aire, mete las manos, pero ya la caída es inminente. Este hombre empezó a caer. Y cuando empezó a caer, mire que siguió. Aquí me estoy saltando un montón de versículos. En aquel tiempo el vidente Hanani vino a Asa, rey de Judá. Vino el profeta con una palabra de sabiduría y de conocimiento. Y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el... Estoy hablando del que hizo lo bueno. Imagínense cómo estaban los que habían hecho lo malo. En el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. Y óyeme, no eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros, hombres de a caballo, sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente. Ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Ay, Señor. Ese tipo de profetas ya casi no hay. Debe de haber. Pero lo que pasa es que el profeta que le gusta a uno ahora es el que le dice: así dice el Señor. Te veo predicándole a multitudes. Millones de personas, ríos de personas serán conquistadas por la palabra que tú llevarás a las multitudes, a las naciones. Sí, dice el otro. Pero nadie le recibe a alguien que le dice: no estás actuando bien. El Señor me muestra que tú estás haciendo esto y no estás actuando. Eso no. Al otro le dan ofrenda. A este lo meten al bote. Lo reprenden. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Entonces, después de la profecía, Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel. Porque estaba enojado contra él por esto. Y entonces ahora aumenta su pecado. Es decir, primero se asoció con lo que no se tenía que asociar. Empezó a caer. Después le llevaron una palabra por medio de un profeta. No solo no la recibió, se opuso al profeta. Ahora ya estaba bravo y entonces empezó a oprimir a algunos del pueblo. Pero si él había matado, quitado a la opresión que significaba Maaca, porque ahora lo va a oprimir. Yo digo, a veces cuando somos débiles, no oprimimos a nadie, pero solo tenemos un poco de fuerza. Y hay de aquel que con ciega locura los colores de la iglesia pretenda manchar, porque nosotros metemos rápido a la iglesia, pero tal vez es con nosotros el lío. Mire, yo le preguntaría a usted, y me pregunto a mí mismo, no estoy golpeando. No, es que quiero golpear. No, mire pues, yo le preguntaría a usted y me preguntaría a mí mismo, aquí entre nos, si yo tuviera la capacidad que tenía el apóstol Pablo para entregar a Satanás a algunos, si tuviéramos esa capacidad,
Ya habríamos entregado a alguien de la iglesia. Porque se lo entrego a Satanás. Fíjese que un día yo estaba atacaron a mi apóstol, ¿no? Y como yo siempre andaba ahí, era su chofer, pues, le andaba ahí siguiendo, y a dónde va a ir, y yo lo llevo, y pues. Entonces lo atacaron y verbalmente, doctrinalmente, y yo andaba con él. Y el hermano que lo atacó, lo que había hecho era que había agarrado unos cassettes de mi apóstol y los había editado. ¿Ok? Y entonces había hecho aparecer en ese cassette, porque en ese tiempo eran cassettes, había hecho aparecer que mi apóstol andaba diciendo unas barbaridades, bien barbarosidades, diría aquí el hermano Huguito, y también Kung Fu Panda. Una barbarosidad. Los editó. Y él tenía una iglesia, y óigame, hermano, los editó y se lo mandó a toda la sociedad evangélica de Guatemala. Miren lo que anda diciendo el doctor Ríos. ¡Ah, qué cardíaco, hermano! Y en su iglesia, creo que tenía, no sé si 2, 3, 4, 5 cultos, porque era un local pequeño y llegaba bastante gente, se iban cambiando. Y entonces pasó, en vez de predicar, pasó el cassette editado. Y yo me enteré. ¿Por qué me enteré? Porque había un hermano que me quería vender un carro y llegaba a la iglesia de él. Entonces él me contó. Entonces no le hubiera comprado el carro porque se portó buena onda, pero no le compré nada. Pero la cosa está y que cuando yo le digo, cuando estoy viendo lo que dice el doctor, entonces yo le dije, mira, le dije, vos actuaste mal, porque editaste el cassette, lo mandaste a la Asociación Evangélica de Guatemala y lo pasaste en los 4 cultos que vos tenés en tu iglesia. Yo no hice eso. ¿Cómo no, le dije? ¿Cómo sabes vos? Me dijo. Porque el hermano fulano de tal que llega a tu iglesia me quiere vender un auto y él me contó. Ah, yo también chismoso, ¿ah? Pero es que si le iba a decir, me contaron por ahí que te han visto llorar. No, le iba a decir con pelos y señales. Mire, por eso es que le digo que si me metieran en el túnel del tiempo, creo que cambiaría muchas cosas. Hoy me quedaría callado, ¿ah? Pero ese día no me quedé callado. Entonces se enardeció el hermano y me dijo, ¿quién me decís que fue? Fulano y tal. Lo entrego a Satanás. Así en ese ratito, hermano. ¿Y cómo lo entrega a Satanás? Gracias a Dios que no le dio ese poder a este cuate, porque si no el otro estaría en el infierno ahorita. Entonces no se trata de que nosotros utilicemos el poder que tenemos para mangonear o manipular a la gente. A nosotros nos mandaron a sanar a la gente, a nosotros nos mandaron a bendecir a la gente, a nosotros nos mandaron a consolar a la gente, no a destruir a la gente. No nos mandaron para otra cosa. Claro que uno con el carácter, hermano, podría querer hacer, ay, Dios mío, ceviche de cordero, chicharrón de cordero, de oveja. Yo en la iglesia tengo un trato con los hermanos. Yo les digo, miren, hermanos, yo no como cordero y ustedes no comen tacos al pastor. Llegamos a ese entendimiento. Denle un aplauso al rey, hombre, no sea así. Pero entonces,
Dice acá, fíjense pues cómo va involucionando. El que hizo lo bueno, hermano. ¿Se imagina el que hizo lo malo? De este se dice que hizo lo recto y lo bueno. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. No podía caminar en el evangelio ya. Se enfermó de sus piecitos. Y su enfermedad era grave. Espérenme un rato, vamos a, es 16:12, ¿verdad? Vamos a ver 16:12. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Pero aquí hay algunas versiones que no dicen médicos. Voy a ver cuál es. Esta creo que es. Aleluya. Ay. Dice que buscó a los brujos, pero no sé cuál es la versión, no la tengo aquí. Tal vez ustedes que son tan poderosos la encuentran. ¿Cuál? Fíjate que no te oigo, papadito. ¿Y cómo dice? ¿La tienes ahí a mano? Médicos, magos. Sí, hombre, pero yo encontré una que dice brujos. Sí, pero por mayoría gana médicos, dice usted, ¿va? A los sanadores. Sanadores. Yo creo que era en aquella que le presenté, que le dio risa a usted. O sea, bueno, pero tiene que creerme. No, entonces lo que voy a hacer es que tal vez es en un verso. ¿Perdón? ¿Pero dónde está? Aquí están los médicos, Job, forjadores de mentiras, médicos inútiles, no, esos no. Bálsamo de Galaad, no, bueno, no la encuentro. Pero la cuestión está que él no buscó a Jehová. Esa versión decía los brujos, lamento mucho no tenerla, pero yo la voy a buscar, no me voy a quedar con, así no me voy a quedar con. Los magos no, pero es brujos. Reprendemos en el nombre de Jesús para algo que sirva esta cosa, ¿va? Perdón. No, yo la tengo que encontrar. O usted se deja de llamar como se llama. No, yo vamos. Es segundo. ¿Qué versículo era? ¿De cuál? Ay. Hizo pasar a sus hijos. No la encuentro, hermano. Ese error de predicador que le decía al principio. No traer los versos aquí. Pero aquí me brotó, ¿ah? Entonces, dejémoslo en médicos. Pero la cosa es que no buscó a Dios cuando estaba enfermo. Y él era sanador. Entonces, al final de cuentas, yo lo que quiero trasladarle es, ¿no será que deberíamos de ponernos nosotros delante del Señor para analizar cómo está nuestro ministerio también? A veces solo vemos todas las cosas bonitas, hombre. No se me olvida una vez, ya lo voy a dejar en paz, solo déjeme contarle esto, porque ya voy avanzando. Ay, Dios mío, qué pena me da. Mire, yo empecé en el área de discipulados. Bueno, empecé a predicar en el área de discipulados.
y no me iba bien. Y yo discipulaba en la zona 5. Ustedes todavía no habían llegado. Estaban en la U, ¿verdad? Yo no. Estaba discipulando en la zona 5. Y entonces, a veces no llegaba al discipulado ni el dueño de la casa. Y había veces, hermano, que los que llegaban eran unos 2, 3 y me caía. Bueno, la que nunca faltaba era mi esposa. Mi esposa siempre me acompañaba, gracias a Dios. Pero, y a veces me caía una unción. Mire, aunque usted no lo crea, pues, porque una unción deliciosa y unos remas, hermano. Yo miraba y aquel rema, yo emocionado, 2, 3, hermano. Yo decía, ¿por qué, Señor, esto necesitan oírlo las multitudes? Ay, Señor, era tremendo lo que vivíamos en ese tremendo discipulado. Entonces, cuando íbamos y nos juntábamos todos los discipuladores, todos empezaban a testificar. Ay, hermano, está creciendo el discipulado de una manera tan tremenda, hermano, que la queremos volver iglesia. Se levantaba otro por allá, sí, hermano, fíjese que allá con nosotros la cosa está tan poderosa que hay un cine a la par que quebró y creo que lo vamos a comprar. Y yo callado, hermano, solo, no, ¿qué podía decir yo? Entonces un hermano, me recuerdo que se llamaba David, pidió la palabra y pasó al frente y se puso a llorar. Y entonces dijo, hermanos, yo no sirvo para nada. Yo no soy pastor ni soy ministro, porque en mi discipulado no pasa nada de todo eso que ustedes cuentan. Si oro por los enfermos se mueren. Y empezó a decir todo lo negativo. Y no sé por qué me identifiqué tanto con él, fíjese. Porque no era el tiempo, ¿sí? Quizás no era el tiempo. Y entonces me di cuenta que la mayoría de la gente siempre cuenta sus grandezas. Pero no son como el apóstol Pablo que dice, acordaos de mis cadenas. Porque mire, pues se va a poner de otra manera. ¿Alguno de ustedes ha estado preso? ¿No? ¿Alguien que ha estado preso? Déjeme ver su manita. Hay varios. Ok. ¿Y a ustedes les gusta mucho contar eso? Pues un día yo estuve preso. No, en el currículum de uno no quiere decir eso. ¿Quiere usted pedir la visa canadiense? Y le pregunta, ¿alguna vez ha estado preso? Más o menos. Negada la visa. Porque uno cuenta sobre las cosas estrombóticas, grandiosas de mi ministerio. Pero hay que analizarnos. Hay que analizar cuando mordiste el polvo. Aquella vez que comiste carnita, cuando comiste, tronaba, pura arena. Se te había caído un pedazo de carne, lo peleaste con los perros y te lo quitaste todavía. Amados, si alguno de ustedes que ha hecho lo recto y lo bueno está pasando por algún momento delicado, ya sea que tropezó, ya sea que hizo lo malo, ya sea que está decepcionado, como bien le dijo hermano Hugo Minera, por algo lo trajo el Señor, para levantarle de nuevo y decirle, Asa hizo esto,
pero yo puedo hacer en ti algo extraordinario si tan solo te arrepientes y te pones delante de mí. Dale un aplauso al Rey bendito. Solo me faltan estos 7 más, ¿verdad? Mire, solo le voy a mencionar uno. Usted es predicador y usted los conoce a todos, ¿verdad? Entonces, le voy a mencionar solo uno porque sí, ya voy llegando. Vamos a ver, a Josafat. Ese Josafat, buenísimo, pero no es el que voy a hablar. Hermano. Joás. ¿Sí se acuerda de Joás, ah? ¿Cuántos se acuerdan de Joás? Ninguno. Ok. Entonces déjeme contarle así rápidamente quién era Joás. Cuando Atalía mató a toda la simiente real, cuando se murió su hijo Josías y Atalía mató a toda la simiente real, creo que mató 80, ¿va? 80 de la simiente real, ¿no se acuerdan ustedes? Atalía, sí, Atalía usurpó, pero mató a... Entonces había una muchacha que escondió a Joás y lo metió en sus aposentos. 80 fueron, ¿no? 70. Ah, Padre Santo, voy a ver. Bueno, ahí lo van a ver los hermanos. La cosa está que al bebito lo escondió. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, estaba de acuerdo con ella. ¿Ah? No dice. Los 80 fueron los de Nob, entonces. No hay registro bíblico. Bueno, pero era un sierverío que mató a... Toda la descendencia real. Pero este muchacho se escapó porque su tía lo metió en su aposento. Era un bebito. Cuando cumplió determinado tiempo de edad, creo que 6 o 8 años, no recuerdo exactamente, lo sacaron y dijeron: he aquí tu rey. Y entonces ahí se terminó el reinado de Atalía. Y el muchachito de 7, 8 años empezó a reinar. Pero empezó a reinar bajo la dirección del sacerdote Joiada. Joiada era una joya, por eso se llamaba así, Joiada. Y todos los días que el sacerdote Joiada lo guió, prosperó. Pero cuando se hizo grande y se murió Joiada, entonces vino otro sacerdote y alguna cosa pasó. No, esto, hermano, lástima, es muy largo el texto de lo que le estoy contando. Usted lo debería de leer para recordarlo. Pero una de las cosas que sucedió fue que cuando se murió el sacerdote que lo protegió, muchos nobles del pueblo llegaron y lo adularon. Así dice la Biblia, lo adularon. Cuando lo adularon, él los oyó y se volvió en contra de la simiente sacerdotal y mató a su hijo, Zacarías. Y no se acordó de la bondad que el papá de ese hombre le había hecho. Y Zacarías, al morirse, le dijo: que Dios, que Jehová vea lo que has hecho. Y se murió. Un hombre que empezó a reinar desde los 8 o 7 años de edad. ¿Ah? 7. ¿Dónde estás leyendo? ¿Ahí qué estás leyendo? Espérame. ¿Tiene tiempo, va? Vale, gracias. Segunda de Reyes. Vamos a ver. Además está lloviendo. Bueno, la última vez que vi estaba lloviendo. Joás tenía 7 años cuando empezó a reinar. Sí, mataron en el 7º año. De Jehú, Joás comenzó a reinar. Mire, Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días que el sacerdote Joiada lo dirigió.
Joás repara el templo, Joás hace unas cosas extraordinarias. Este fue el que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Pero la muerte de Joás no debe estar en Crónicas, ¿verdad? ...24 del 1 al 14. Sí. 24. 22. Mire el subtítulo. El que había hecho lo bueno. La traición de Joás. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperás por haber abandonado al Señor? Él también os ha abandonado. Maceos conspiraron contra él y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Y no se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y este al morir dijo: que lo vea el Señor y tome venganza. Hermano, ¿cómo es posible que un hombre que hizo lo bueno y lo recto delante de Dios, de los ojos de Dios, termina de esa manera? Yo le quiero contar una cosa. Yo quiero terminar mi carrera con gozo. Yo necesito ir delante del Señor y decirle: Señor, cualquier tontería que yo esté haciendo, por favor, ábreme mis ojos. Porque el tiempo ya se nos cierra la ventana. Tengo 44 años de estar predicando. Tengo 37 años de haber sido llamado al pastorado a tiempo completo. Tengo 27 años de haber sido llamado al apostolado. Y voy a terminar mal. Renuncio en el nombre de Jesús a eso. Yo no quiero eso, pero yo le estoy abriendo mi corazón y te pregunto: ¿y tú? ¿Cómo empezaste? El esfuerzo que hiciste, la iglesia que construiste, que muchos de los recursos tuyos de tu propio trabajo y patrimonio los pusiste para que se levantaran los cimientos de esa iglesia, sin esperar nada a cambio. ¿Y ahora? ¿Sigues igual? ¿O más generoso todavía? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios abra nuestro corazón y nuestros ojos y que podamos terminar nuestra carrera con gozo. En el nombre de Jesús, esa es mi oración. Solo quiero leer algo y ya me voy. Espérenme un rato, es que dice lo que les estaba diciendo, cuando lo adularon. Pero no lo encuentro. Debería haber traído preparado el versículo, pero como yo dije, todos estos predicadores se lo saben de memoria. Lo adularon, hermano. Y ahí cayó. Dile no a la adulación. Cuando te estén quemando incienso, diles: un momento, hermano, un momento, tranquilos. 24. No, definitivamente vamos a tener que leerlo y ya. Vamos a ver. Solo que 24:17. Ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a buscar 24:17. Sí, pues, es que lo dice de diferentes maneras, ¿sabes? Mire cómo dice acá. Después de la muerte. Espero que se pueda reconectar. Se inclinaron ante el rey y el rey los escuchó. Ofrecieron obediencia al rey y los oyó.
Entonces, la Prat dice, entonces el rey condescendió con ellos. Voy a buscar la nácar colunga en lo que llego. ¡Alá, mire la torre Samate usted! Dice, mas después de muerto Joiada, entraron los príncipes de Judá a postrarse a los pies del rey, el cual, halagado con sus obsequios y lisonjeras razones, se dejó llevar de ellos. Ten cuidado de las lisonjeras razones que te puedan estar presentando, porque tal vez te quieren hacer chicharrón. Lisonjeras razones. Vamos a ver, pero tengo que encontrar la que usted dice. Mire, después de la muerte de Joadá, los jefes de Judá fueron a rendir homenaje al rey. Ay, qué bonito cuando a uno le rinden homenaje. Y él les hizo caso. Vamos a ver la Biblia Martín Nieto. A postrarse. Lenguaje sencillo. Fueron a postrarse. Aquí está la que usted dice. Después de la muerte de Joiada comenzaron los príncipes a adular al rey. Y este los escuchó. ¿Cómo sería una adulación? Écheme una manita, ya le prometo que me voy. Pero écheme una manita. ¿Cómo sería una adulación? No me adules. Nada. Pero no solo es eso, me imagino que no solo es eso. ¿Verdad? Porque son cosas que tal vez son una exageración de uno. Hermano, como usted no hay dos. Qué tremendo es usted, hermano. Qué correcto, es admirable usted. Como no ha nacido otro. ¿Cómo puedo hacer, hermano? Fíjese que un día yo estaba platicando estaba con mi pastor. Perdonen que me agarre un poco más de tiempito, pero que nos vemos una vez al año, hermano. Pero eso porque no me invitan, pero de todos modos yo estaba yo con mi apóstol y entonces estábamos platicando y había otra persona y entonces esa otra persona le empezó a decir a mi apóstol: hermano, qué profundidad la de usted, qué impresionante, hermano. Y oyendo, tratando de discernir, sí, yo sabía que era profundo, pero entonces le dijo lo siguiente: jamás le he oído repetir un mensaje, siempre es algo nuevo. Y entonces yo dije, pero yo sí lo he oído repetir. Por ejemplo, él le explicó el holocausto y yo se lo oí como 10 veces y cada vez que oía entendía más. Y encima de eso compré el cassette y lo seguía oyendo. Entonces yo dije, está adulándolo, haciéndole ver que como él no hay otro y que ya la profundidad y que cualquiera que quiera ponerse a la par no puede repetir. Y esa idea prevalecía entre muchos y después descubro yo como pastor que lo que tenemos que hacer es recordar y repetir, y como clavos bien clavados son las palabras de los sabios y de los maestros de las congregaciones. ¿Y cómo se clava un clavo? Usted no le da, no pone el clavo y ¡pum! Ya, no, tiene que dar pam, 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 pam. Entonces, digo yo, uno es vulnerable, hermano. Que Dios nos ayude. Sin ser pesados también, va. Porque también, es que no puedo dejar de testificar, Germancito, perdóname. Gracias, papito. Mira, estaba con un hermano. Se me iba a salir el nombre aquí, pero ahorita, nombre, dirección y teléfono queremos usted. Estaba con un hermano que se había echado un mensaje, hermano. Sinceramente, qué buen mensaje. Y entonces yo estaba ahí, pero gracias a Dios que no hablé. Y llegó otro hermano y le dijo: hermano,
David se llamaba también. Apellido no digo. Hermano David, le dijo. Qué mensaje el que se echó. Sí, ya me lo dijo el diablo también, le dice, hermano. Tampoco se trata de contestar así, ¿va? Ya me lo dijo el diablo también, le dice, hermano. El otro pobre le dio la chiripiorca espiritual. ¿Y qué va a hacer? Pero sí somos vulnerables. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Bueno, ya habíamos orado, pero oremos otra vez. Padre, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu piedad, tu bondad, Señor. Por favor, Señor. Sosténnos de nuestra mano derecha, Señor, por favor. Levántanos, Señor. Considera, Señor, acuérdate, Señor, que somos polvo. Señor, en el nombre de Jesús, danos la capacidad de evolucionar, Señor, y entender el Evangelio de la manera como lo predicó nuestro Señor Jesucristo, diciéndonos: sed mansos y humildes de corazón y haré reposo para vuestras almas. Ayúdanos hoy, ayuda a todos estos siervos. Pronuncio una palabra de bendición apostólica sobre sus ministerios. En el nombre de Jesús, sobre sus familias, aquellas familias que han estado siendo atacadas. En el nombre de Jesús te pido que tu ángel se levante a favor de ellos, Padre Santo, y que cada una de las regiones que están siendo tomadas para el reino por medio de ellos siga, Señor, rampante, veloces, llevando el evangelio glorioso tuyo. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Amén, amén y amén. Denle ese aplauso al Rey bendito. Gracias por su paciencia. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentó Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Para más información, visita nuestras redes sociales.